¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Un feliz sábado. Junten a la familia, todos los que están ahí alrededor de la computadora, tal vez un teléfono celular. Llamen al papá, llamen a la mamá. Júntense todos. Un feliz sábado. Qué alegría de verlos otra vez en UPU Online. Qué bueno de ver. Realmente llegar el sábado es una bendición. Podemos refrescarnos en su palabra y gozar juntos como familia. Hoy vamos a tener un programa especial, también tenemos invitados especiales. El programa de hoy se titula Compartir la historia de Jesús. ¿Qué les parece? Compartir la historia, el personaje más importante de la historia, el que dividió esta historia antes y después de él, Cristo Jesús. Hoy vamos a compartir eso, por eso llamen a todos, estén juntos, traigan sus Biblias, vamos a abrir también la Biblia, vamos a estar todos juntos. En esta oportunidad tenemos 3 personas que amablemente han aceptado la invitación. Está con nosotros aquí el doctor Warner Kuhn. Warner es director del Departamento de Misionología y de Misión allí de Andrews University. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, doctor Warner Kuhn. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿desde dónde está? ¿Qué hora es ahora? ¿En dónde se encuentra usted? Estamos aquí en Bering Springs, no estado de Michigan. Y actualmente estoy en una oficina de la Universidad de Andrews. En este momento aquí son como 7:18 de la noche. Muy feliz de compartir con ustedes todos. Gracias por la invitación, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por promover también este programa con nosotros, ¿eh? Es una alegría tenerlo aquí con nosotros. Está el doctor Félix Cortés, que ya ha estado anteriormente con nosotros también. ¿Cómo estás, Félix? Qué alegría de saludarte. Gluder, muchos saludos a ti y a todos los que te escuchan y nos escuchan por medio de esta transmisión. Es un saludo muy especial porque tengo varios amigos de la UPU en mi Facebook. Así que si alguien está por ahí, quiero enviarles un abrazo bien grande. Aquí estoy en casa, esto es mi biblioteca, parte de mi biblioteca. Mis hijos están ahora tocando el piano, ellos van a recibir el sábado en un momento más. Así que es un momento de familia, de alegría, como papá, hijos, con la familia, ¿no? ¿Y ya el sol se está ocultando a esta hora o cómo ha cambiado el horario? ¿Todavía sigue ahí encima? Creo que todavía falta una hora, ¿verdad? Una hora por ahí, ¿eh? Una hora es distinto, ¿verdad? Está también con nosotros aquí Clever González, un especialista en asuntos de misión global, es parte de la Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día, del centro allí de estudios postmodernos y secular allí de la Iglesia. ¿Cómo estás, doctor Clever? Qué alegría de tenerte aquí con nosotros. Hola, Pastor Quispe, un placer, una alegría inmensa para mí compartir con ustedes en este momento. Todavía estoy viviendo en Michigan, cerquita acá de mis amigos. Trabajaba en el seminario hasta diciembre de año pasado y ahora estoy periodo completo sirviendo a la Iglesia Mundial bajo la Oficina de Misión Global, junto a los postmodernos, seculares, postcristianos, intentando comunicar la mensaje maravillosa que nosotros tenemos para ellos, para que se preparen para el regreso de Jesucristo. Un placer estar acá con ustedes. Buenas noches a los hermanos y hermanas de Perú. Ok, es una alegría tenerlo usted. Aquí en la UPU tenemos un programa también de escuela y misiones, ¿no? Reunimos entre 200 a 300 jóvenes todos los viernes. El próximo viernes 18 iniciamos esta segunda fase, porque recién nosotros hemos empezado las clases del segundo semestre académico este lunes último. Entonces, la siguiente semana vamos a estar empezando el programa I Will Go, el programa de escuela de misiones, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Vamos a tenerlo ahí también con nosotros en algún momento con nuestros jóvenes. Muy bien, vamos a pedir la bendición divina. Vamos a orar. Ahí donde estás, por favor, vamos a orar. Un momentito, abrácense juntos, vamos a orar. Es momento de la oración. Vamos a pedir al doctor Warner que nos dirija en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este sábado, que adentramos en tu descanso. Queremos compartir contigo, queremos que tú puedas caminar con nosotros, queremos caminar contigo, que nuestra vida pueda ser un reflejo
de la vida de Jesús. Que nuestra vida pueda contar la historia de Jesús. Bendíganos, en tu nombre pedimos. Amén. Amén. Qué preciosa oración, acorde a lo que vamos a dialogar, ahora vamos a conversar. Doctor Warner, ¿qué cambio debiera producir en una forma natural del individuo que acepta a Cristo? ¿Cuál debería ser la diferencia en un antes y un después de conocer a Cristo Jesús? Esta es una pregunta muy compleja, porque es una pregunta que presupone una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, una cosmovisión adventista. Antes de conocer a Cristo, uno está, como dice la Biblia, muerto en delitos, pecados, como dice Efesios ahí. Antes uno está en la oscuridad, está confuso, vagando, corriendo para un lado y para el otro, sin dirección y sin propósito. Cuando tiene Cristo, tiene vida. Antes estaba muerto haciendo las obras de la carne, egoístamente, procurando hacer cosas para agradarse a sí mismo. Después está produciendo los frutos del Espíritu Santo en su corazón. Está produciendo algo que es para los otros. No está más focado tanto en sí mismo, más para actuar y ayudar a otros a conocer a Cristo. Porque la vida del cristiano también está involucrada a ayudar al otro. Y así es una vida, para promover vida, para edificar a vida. Al contrario que una vida que va en dirección a la muerte, a Satanás. Por eso cuando tenemos Cristo, vivimos para Cristo, hablamos de Cristo, hablando de su palabra, de su historia, contando la historia de Cristo. Esto nos motiva y obviamente motiva a otros a seguir a Cristo, porque también ellos están mirando, están viendo que nosotros estamos siguiendo a Cristo. Y este entusiasmo, esta energía es pasada también, porque Cristo es fuerza, Cristo es energía, es vida completa. Cambia totalmente la persona, es otra manera diferente, pero ¿qué poder habrá en el amor de Dios con las personas? Muchos dicen, Dios me ama. ¿Qué poder tiene ese amor de Dios? ¿Y cómo se puede una palabra simple decir qué significa realmente algo que muchos cristianos hablan? El amor de Cristo nos constriñe. Doctor Félix. Fíjate, Gluder, que esta idea del amor es muy importante porque yo creo que todos nacimos y tenemos el deseo de ser amados. Y una persona que no es amada sufre mucho. Yo creo que una de las injusticias más grandes que puede haber en la vida es un niño no amado. Un bebé no amado es lo peor que puede existir, lo más injusto. Pero lo que hace Dios, bueno, cuando yo no soy amado, vienen muchos problemas porque para ser amado estoy dispuesto a hacer muchas cosas. Y entonces hay personas que por ser amados se meten en pandillas, se meten en acciones o se meten en problemas solamente para conseguir pertenecer, para ser parte de un grupo, recibir respeto, ¿verdad? Entonces, cuando una persona conoce a Cristo Jesús y se da cuenta que Jesús lo ama, a pesar de que Jesús lo conoce perfectamente y que no puede hacer nada para impedir que Jesús lo ama. Jesús lo ame. Entonces hay una seguridad completa. Y por eso el cristiano que entiende este amor y que entiende a Jesús tiene paz. Es decir, puede cometer errores, pero él sabe que está creciendo y él es amado. No deja de ser amado. Entonces, la comprensión del amor es la clave de la vida cristiana. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2 que él ora para que comprendamos la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo Jesús.
Y cuando uno entiende esa anchura, profundidad del amor de Cristo Jesús, entonces llega uno a la realización completa de su vida personal. Está libre para hacer, libre para vivir, libre para tomar decisiones que otros pueden estar de acuerdo, no de acuerdo, pero él vive tomando la mejor decisión para honra y gloria de Dios. Así que es una experiencia liberadora. Yo creo que no se puede experimentar. O sea, una persona que lo ha vivido es quien lo puede escribir. Ahora, fíjate que mi cuñado, él tenía un problema de vista y se hizo una operación. Wow. Y entonces cuando él se hizo la operación y terminó y cuando finalmente pudo entrar otra vez a ver, me dice, oye, me dice, es increíble lo que yo no veía antes. O sea, el mundo es diferente. Hay cosas que yo no veía. Lo mismo pasa cuando uno entiende el amor de Cristo Jesús. De repente, la realidad cambia. Uno puede ver cosas, experimentar cosas que antes no había podido experimentar. Cambia totalmente. Mire, justamente el día de ayer se celebraba el Día Mundial de Prevención del Suicidio. ¿Por qué la gente quiere eliminarse? No ha sentido amor. Probablemente siente que está solo, ¿verdad? Y cómo ahora dice que Cristo nos ama. ¿Cómo es eso? Cuando uno se siente que es amado, realmente cambia la vida, ¿verdad? ¿Qué significaría eso? El amor de Cristo nos constriñe. Siempre hablamos ahí esa palabra constreñir, pareciera un poquito difícil, Félix. A ver, ¿tú crees? Sí, constreñir es empujar, obligar, mover, ¿verdad? Motivar. Motivar, pero es una motivación fuerte. Yo creo que hay varios tipos de motivaciones. Una motivación es el temor, ¿verdad? Entonces hay quienes hacen cosas por temor, ¿verdad? Para evitar algo. Hay otras cosas que hacen cosas por la recompensa, ¿verdad? Hay una recompensa, ahí tengo que obtener esa recompensa, entonces están dispuestos a hacer cosas. Pero yo creo que el motivador más grande de todos es el amor. Quien ama está dispuesto a hacer cosas que otras personas no pueden entender por qué las hace. El amor es el más grande motivador que existe. Por eso cuando yo entiendo que Jesús me ama, transformado mi vida, eso es lo que impulsa a los misioneros a irse, dejar un año de sus vidas. Wow. Los jóvenes podían trabajar un año ganando dinero, pero ellos van a pagar, algunos de ellos, para ir a trabajar sin recibir sueldo y regresar. ¿Por qué? Pues porque el amor de Cristo los constriñe, no hay explicación. El amor es la motivación más profunda que existe. Qué interesante lo que acabas de decir. Mira, ¿sabes tú que estás ahí mirándonos? ¿Cuánto Dios ha producido en tu vida? Todo lo que tú haces, todo lo que te motiva, te impulsa a hacer, es realmente porque el Señor ha cambiado. Y si hay alguien aquí que me está escuchando, que por casualidad ingresó por este canal de la universidad, quiero decirte que hay un Dios que te ama. ¿Quieres saberlo? Tienes que experimentarlo. Agarra el libro, la Biblia, comienza a leer y empieza a estudiar y deja que Él te hable y permite que el Señor pueda hacer maravillas en tu vida. Eso es un amor que motiva y avanza. Pero, ¿qué realmente significa contar la historia de Jesús, Clever? ¿Qué realmente significa contar la historia de Jesús? Ese es un punto tan importante de nuestra experiencia cristiana. Hay en la palabra de Dios repetidas historias que nos muestran la experiencia de personas. Y quiero contar una historia que tuve, particular, que me ha ayudado mucho a comprender esto. Años atrás, cuando vivía en São Paulo, Brasil, fui fui forzado a ser jurado en una corte de justicia. Entonces allá tú recibes una cartita por el correo y tú tienes que comparecer allá y hace una selección y tú eres forzado. Esa invitación que recibí fue vitalicia para la vida. Me tomó unos 2 años para salir de esto a través de la ayuda de un amigo, pero allá en la corte percibí algo, ¿no? Que tú eres llamado a participar de un proceso que involucra testigos. Tú estás solamente mirando allá. En la palabra de Dios encontramos claramente allá en Hechos capítulo 1, Jesucristo mencionando que ustedes recibirán poder del Espíritu, seréis mis testigos, Jesucristo menciona.
Después menciona dónde ellos estarían. Hay una acción progresiva geográficamente, o que Cristo habla, pero quiero me deter acá nessa palavra testigo. E quando tu eres llamado a testemunhar diante de uma corte de justiça, se tu llega diante del juiz e mencionas, ¿qué viste? E tu hablas assim, oh, escuché de mi vecino, escuché de um amigo, imediatamente tu és eliminado, porque tu testemunho não é real. O testemunho necessita ser uma experiência. Tu tienes que ver, tu tienes que escuchar, tu tienes que experimentar algo para ser um testigo. E acá vem um ponto tão lindo para nós. A história, por exemplo, que estudamos durante a semana daquele homem endemoniado, não? Depois que foi curado, ou os dois, ele, quando foi curado, Marcos menciona um deles, não? Sabemos que foram dois, ele deseou, Marcos menciona, seguir a Jesucristo. Pero Cristo, não, tu não vens comigo. Tu vas a regressar a tu casa. E Cristo menciona o que fazer. Conta a las personas o que tu viviste. Este es el poder de la historia. Nosotros tenemos que contar a las personas nuestra experiencia. Y acá viene, Pastor Quispe, el problema. Tenemos nosotros una historia con Dios. Tenemos una profunda experiencia con Él para compartir nuestra historia. Yo personalmente trabajo con personas seculares, personas que son lideradas por... No quieren una relación con Dios. Y hace una tremenda diferencia cuando tú compartes con ellos información bíblica o cuando tú compartes con ellos tu historia. Entonces, antes de compartir conocimiento, ellos quieren ver en tu vida, si tu vida está de acuerdo con aquel que tú predicas. Es el privilegio de contar a las personas mi experiencia con Dios. Cómo era mi vida antes y cómo es mi vida hoy. O que Wagner mencionado es lindo, ¿no? Ese proceso en que, de certa forma, cuando una persona acepta a Jesucristo, ocurre una transformación, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos el proceso de una mudanza en nuestra mente, el proceso de arrepentimiento, ¿no? Un cambio. Tenemos que contar a las personas nuestra historia con Cristo. Ese es el poder de la historia. Y hoy día nuevas generaciones están allá, esperando escuchar nuestra experiencia, nuestra historia, que es la manera más poderosa de sermos verdaderos testigos para Jesucristo. Entonces, esa es la importancia y el poder del significado de contar nuestra historia. Interesante cómo el año pasado nosotros, y seguimos ahora todavía en este plan, por la restricción ahora de no poder viajar afuera, pero estamos preparando muchachos. El año pasado aquí la universidad envió más de 100 jóvenes a la ventana, famosa ventana 1040, y muchos de ellos eran profesionales, estudiantes, dejaban un año, ese sacrificio. ¿Cómo hacen eso? Y nos contaban y decían, la historia de Jesús para ellos es extraño. Y contar la historia de Jesús en realidad es la vida, ¿no? Es mirar cómo esta persona vive, qué es lo que tiene, hay algo diferente. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente a todos los que nos están mirando. Pongan abajo, por favor, feliz sábado, saluden ahí, feliz sábado. Una acción fácil que podemos hacer con otros, ¿qué les parece? Compartan este programa con otros, pasen la voz a sus amigos, compartan en Facebook, hagan eso, por favor, para que estemos aquí juntos. Pero aquí viene una pregunta para los tres. A ver, ¿de qué manera práctica se puede compartir esa historia de Jesús? Algunos ejemplos, tal vez una vivencia, alguna historia, tal vez Werner y Félix y Cleber. A ver, comenzamos con Werner. Mira, voy a contar una historia bastante simple y directa. Mi esposa, trabajamos en un contexto musulmano, un tanto ateísta, en la antigua Unión Soviética, en un lugar muy pequeño, en las montañas, tal vez a como 1.500 metros, y montañas de 5.000 metros de altura, ahí tal vez como Perú y otros sitios. No sabíamos cómo presentar la historia de Jesús. Entonces pasamos contando muchas historias del Antiguo Testamento que los musulmanes lo creen. Hasta un día mi esposa estaba embarazada, tuve que ir a tener nuestra primera hija de vuelta a nuestro país de origen.
Entonces, en este momento yo estaba solo. Yo pedí a la traductora, una muchachita muy, muy así tímida, que pueda contar una historia en próximo sábado, cuando estamos contando historias para las madres y niños. Esta muchacha no me respondió que contaría o no. Mi esposa había regalado a ella una Biblia ilustrada, de simples ilustraciones y una pequeña historia para contar para los niños. En próximo sábado, entonces, yo pregunté a Ayun, el nombre de esta muchacha, que significa sol y luna, Ayun, en cerca del monte Ararat, ahí donde descendió la arca de Noé. ¿Puedes contar? Y ella dice que iría a contar. Entonces empezó a contar. Imagina, habíamos pasado algunos meses tratando de construir, edificar en historias de formación de carácter, historias del Antiguo Testamento. No habíamos mencionado de Jesús. Wow. Imagínate qué historia esta muchacha escogió para contar la historia de Jesús. Contaba y mostraba la ilustración, la gravura ahí, la foto. Y contaba la historia que cuando Dios vino a este mundo, yo tuve que mirar para la pared, porque mis ojos salían lágrimas que pulaban de mis ojos, por el milagre que Dios hizo al ella contar una historia de la palabra, la historia de Jesús. Mira, yo gostaria de decir a nosotros un pensamiento de Erasmo, de la Reforma ahí. La Biblia te dará a Cristo en una intimidad tan cercana que Él sería menos visible para ti si estuviera ante tus ojos. Tenemos que contar la historia de Jesús a partir de la Biblia. Amén, qué bonito. Félix. Sí, fíjate que para mí contar la historia de Jesús simplemente ha sido donde yo vivo. La gente me pregunta, ¿a dónde van? El sábado en la mañana, vestido con ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia en sábado? Porque, bueno, empiezo a contarle la historia de lo que Jesús ha hecho por mí. Y al contar lo que para mí significa, por ejemplo, el que Jesús nos creó, de que Jesús murió, de que Jesús viene otra vez, ha sido una experiencia muy bonita. Nosotros teníamos en casa unos vecinos que eran completamente diferentes, que no había tenido antes. Ellos les gustaba mucho hacer fiestas los viernes de noche, especialmente, ¿no? Fiestas con música fuerte, grande. Y entonces en un momento murió el papá el abuelo de la casa. Y yo me acerqué para ofrecer mi ayuda y para ayudarles con la comida y nos hicimos amigos. Y allí empezamos, ¿y qué haces? Le digo, yo estudio la Biblia, enseño la Biblia, etc. Y entonces yo pensé que ahí había quedado, pero después ellos me llamaron, ¿sabes qué, Félix? Tenemos un problema en la casa y no sabemos qué hacer. Me contaron una historia muy interesante. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Entonces, para mí contar la historia de Jesús sencillamente ha sido contar por qué hago las cosas que hago, por qué vivo como vivo, ¿verdad? Y qué significa para mí eso en mi vida personal. Básicamente eso ha sido. Y ha sido muy interesante ver los resultados en las personas que nos acompañan, ¿no? Qué bárbaro. ¿Alguna historia, Clever? Yo tengo una cortita acá. Años atrás estaba una viaje de São Paulo para Chicago. Y mi esposa estaba en descanso, no podía sentarse, tuvo que deitar. Y yo cambié mi asiento al lado de un señor. Tú sabes cómo es la pregunta, ¿qué tú haces? ¿Qué tú no haces? Él me pregunta, ¿qué tú haces? Y mencioné, yo soy pastor. En ese momento él miró a mí y dijo así, ¿verdad? Y yo soy un agnóstico, él menciona. Tú no imaginas la viaje que yo tuve con ese muchacho. Por horas, uno intentando cambiar el otro. Él intentando hacerme que yo me tornara un agnóstico y yo intentando mostrar a él las evidencias bíblicas. En esa experiencia, pastor, yo aprendí muchas lecciones. Me recuerdo un momento que oré a Dios. Dios me da sabiduría cómo lidar con él. Otra cosa que un principio cuando hablamos con personas así es comprender dónde viene la falta de fe de ellos.
Generalmente, después en la conversa, percibí que él tenía mucha mágoa con el cristianismo por su mamá, las experiencias negativas. Y nosotros tenemos que dar esa atención a ellos. ¿Dónde vienen? Generalmente hay algo en el corazón de esas personas contra el cristianismo o contra cristianos. Pero hubo un momento en que estaba cansado él también porque nada movía. Mencioné a él, mira, mi creencia en Dios me da esperanza. ¿Y tú tienes esperanza? En ese momento ese señor miró a ventanita, se quedó por unos 30 segundos total silencio. Volvió a mí y dijo así, no, yo no tengo esperanza. Qué momento triste aquel ver un señor maduro, ¿no? Un ingeniero, mencionó, yo no tengo esperanza. Y allá aprendí otra cosa también, la importancia, queridos, de tener esa conexión con gente que es importante a Dios. Una cosa que quiero mencionar acá, cómo podemos compartir el amor de Dios como contar la historia de Cristo. Tengo una sugerencia. Antes de invitar a las personas a su iglesia, invite a ellos a su hogar. Wow. Invite a ellos a su casa. Haga de ellos su amigo para compartir Jesucristo a través de tu vida a ellos, antes quizá de invitar a su iglesia. Una sugerencia que creo que hace diferencia en nuestra vida, ¿no? Sí. Muy buena sugerencia. La verdad, miren, inviten a la casa. Qué precioso. Lógicamente, después que se rompa la cuarentena aquí, sobre todo en el Perú, estamos metidos en las casas, pero ahora compartamos a través del Zoom un momento para recrear, etcétera. Puede haber diferentes maneras. Es el momento de reinventarse. En este libro, hay un libro que es llamado Primera de Juan capítulo 4, la epístola Primera de Juan capítulo 4. Allí vas a encontrar tú que casi un poquito más de 40 veces aparece la palabra amor. Dice aquí, voy a leerles Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, amados, amaos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El 10 de septiembre de todos los años, la Organización Mundial de la Salud promueve el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. La vida tiene una razón de existir. Cristo nos lo regaló, Dios nos los dio. Es de Él la vida y es momento de prevenir, porque Dios te ama. Dios te ama, aun cuando tú puedas estar en momentos difíciles, tranquilo. Quiero que mires este video y veas, porque durante estos 3 últimos días, desde el día miércoles, jueves y viernes, la Universidad Peruana Unión ha estado juntamente con el Ministerio de Salud de aquí del Perú promocionando un primer simposio acerca de prevención del suicidio. Y esto es un video que recuerda que hay un Dios que nos ama.
alégrese en el Señor. Sí, alégrese. Recuerda que Dios nos ama. Recuerda eso, ¿eh? Y si hay un Dios de amor, vale la pena vivir, pero hay que vivirla con Él. ¿Está bien? Hay que vivirla con Él y vas a ver que la vida es diferente, totalmente cambia. Llama a los que están ahí en la familia, llámales que se acerquen ahí en la pantalla. Vamos a disfrutar juntos de esta segunda parte, ¿verdad? Si puedes compartir también, pon abajo allí de dónde estás viniendo, un feliz sábado, que Dios los bendiga a todos. Muy bien, ¿cómo podemos tener realmente la seguridad de nuestra salvación? Especialmente ahora, en un momento muy difícil para el mundo, ¿cómo podemos estar seguros que nosotros vamos a ser salvos y que y esto no podría ser tal vez una presunción de decir, bueno, yo voy a ser salvo? Warner. No debe ser una presunción, porque esto es una promesa. Una promesa de Dios que asegura-nos por su bondad, por su misericordia, por su gracia, asegura-nos la salvación. Entonces, eso es un regalo que yo confío, que yo recibo, que yo me alegro, que yo agradezco, porque Dios es bueno, es misericordioso. Al mismo tiempo, ¿cómo yo puedo probar, cómo yo puedo demostrar que realmente acepto esto, que amo a Dios? Sería amando nuestro prójimo, al otro, demostrando normalmente que tengo vida, que recibo la salvación, que no tengo presunción, entonces comparto con lo otro, porque es un regalo de Dios. La vida está en su Hijo, en el Hijo de Dios. Primero de Juan 5 nos habla el verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Aquel que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces yo puedo proseguir feliz, puedo proseguir invitando a los otros, incluso compartiendo con ellos, diciendo a ellos, por favor, quizá consideren Cristo. Por favor, consideren Cristo. ¿Por qué muchas veces, y hablamos antes, Dr. Quispe, por qué muchas veces personas cruzan una frontera, van para otros países, otros continentes, cruzan el océano? ¿Será que es para simplemente llevar una ideología, llevar algo diferente? No, es para llevar Jesús Cristo, una persona, el Dios encarnado que da su vida, que da propósito para nosotros. Entonces, yo creo que por Cristo, que Él me cubre con su justicia, con su perdón, yo estoy siendo salvo. Esto es garantizado en la cruz. Él me crió en la creación, soy un hijo de Dios, criado a imagen de Dios, mas Él también con su victoria sobre la muerte, Él también me redimió, me trajo la vida nuevamente. Y por eso soy feliz, porque esto fue garantizado no por mí mismo, porque si fuera garantizado por mí o por usted, por cualquier uno de nosotros, sería una promesa rota, una promesa falla, miserable, porque nosotros constantemente erramos, fallamos, no cumplimos las palabras que que hacemos uno a los otros. Muy bien. Félix, aquí tienes un saludo por ahí. José Zamora te manda saludos, dice, gracias, profesor Félix Cortés. Por ahí un saludo para José, fue mi estudiante de teología. Deseo que el Señor lo bendiga mucho. Bueno, acá realmente todos somos profesores y los alumnos andan por todos lados, ¿verdad? Realmente es una inspiración. Tú que eres especialista, Félix, en Hebreos, la homilía, la epístola, los Hebreos. Y Hebreos realmente nos da una seguridad de la salvación. Cuéntanos, ¿cómo nosotros encontramos en ese libro allí que realmente nosotros vamos a ser salvos? Fíjate que el libro de Hebreos tiene un pasaje que habla acerca de eso en forma especial, que es Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. Entonces dice allí que Dios dio dos juramentos, dice dos cosas inmutables.
que es imposible que Dios mienta y que nuestra confianza está en esas dos cosas inmutables. Entonces, la pregunta que los eruditos hacen es, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? El contexto sugiere que las dos cosas inmutables que nos dan la seguridad de la salvación son dos juramentos que Dios hizo. Uno es un juramento a Abraham y el otro es un juramento a David. Les explico un poco. Abraham, cuando Abraham estuvo a punto de ofrecer a su hijo, Dios le dijo a Abraham, no lo mates, ¿verdad? Ya entiendo que eres justo. Entonces, por mí mismo he jurado, dice, que por cuanto hiciste esto, en ti, en tu simiente, es decir, en tu descendiente, todas las familias de la tierra serán benditas. Y ese es un juramento que Dios hace. Y fíjate que es un juramento incondicional. Porque Dios no le dice si eres fiel, no le dice si tus hijos son fieles, le dice solamente porque ya hiciste esto, yo voy a jurar y lo juro por mí mismo, que en tu simiente todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Resulta que pasaron muchos años. Israel en el monte Sinaí hace un pacto con Dios y cuando viene el pacto, a los pocos días lo quebrantan y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a hacer un nuevo pueblo contigo porque estos pues han sido infieles. Los voy a destruir. Y entonces Moisés le dice, no puedes hacer eso. ¿Y por qué no puedes hacer esto? Le dice, bueno, porque tú le prometiste a Abraham que en tu simiente todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Y tú hiciste una promesa, no puedes destruirlos. La simiente de Abraham es el medio por el cual Dios va a bendecir todas las naciones de la tierra. Y por supuesto, él está hablando acerca de Jesús, que era finalmente la simiente de Abraham, pero no podía venir sin el pueblo de Israel. Lo que yo quiero decir es que llega un momento en que Moisés le dijo a Dios, mira, Señor, tú prometiste que nos ibas a bendecir, que nos ibas a perdonar. Nos arrepentimos, cumple tu promesa. Y Dios confirma esa promesa con una promesa a través del rey David, que no tengo tiempo de contarlas, ¿no? Pero, ¿cuál es el argumento más fuerte que un cristiano tiene? Un cristiano que comete un error. Un cristiano que está cosechando las consecuencias de sus malas decisiones. Él puede acercarse a Dios y decirle, Señor, no tengo ninguna razón para la cual decirte que tú tienes que ayudarme, pero yo solamente quiero decirte que necesito que en el nombre de Cristo Jesús me salves, me perdones, me perdones. Y esa petición de promesa está basada no en mis acciones, no está basada en mis méritos o en el de mi Padre o en la promesa que yo pueda hacer. Yo no puedo decir al Señor, te prometo que si tú me perdonas yo voy a hacer esto y esto y esto otro. No. Está basado únicamente en una promesa que Dios hizo en Cristo Jesús en el pasado. Y entonces no hay una petición que sea más fuerte que esa. Es completamente sin méritos. Y no hay nada que parezca tan débil como una persona, un pecador arrepentido, pero no hay nada que sea tan fuerte como un pecador arrepentido. Y Dios nos va a dar todo lo que necesitamos y que sabemos que es lo mejor para nosotros. Y nos lo va a dar en el momento en que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Ahora, Dios hizo algo más todavía. Dios dijo, miren, para que vean lo que yo quiero hacer con ustedes, le dijo al hombre, voy a tomar a su representante, a Cristo Jesús, lo voy a resucitar y lo voy a sentar a mi diestra, como un recordatorio a ustedes, que lo que estoy haciendo con Jesús es lo que voy a hacer con todos ustedes. Exacto. Si me aman, si son fieles a mí, si me aceptan. Porque todas estas promesas están basadas en Cristo Jesús. Es el único medio por el cual podemos reclamar esa promesa. Entonces, la presencia de Jesús a la diestra del Padre en el cielo es nuestra seguridad de que las promesas de Dios son ciertas, de que Dios nos ama y de que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Así que el cristiano tiene confianza, tiene seguridad en Cristo Jesús por medio de Él. Esa seguridad de salvación. Realmente eso es vivir en esperanza. Aún en medio de esta pandemia todavía se puede ver luz en medio de la oscuridad. Y eso es Cristo Jesús, ¿verdad? Y doctor Clever,
¿qué sacrificio, qué significa ese sacrificio? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Vamos a prender el micrófono. Desculpe. Voy a utilizar un otro verso bíblico que amo, Okay. que quizá nos ayude a comprender esto. El verso de San Lucas, capítulo 9, verso 23. La invitación de Jesucristo a aquellos que desean, yo tomo la decisión de seguirle como maestro, no como un discípulo, ¿no? Él dice así, si alguno quiere, él decía a todos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cada día y sígame. El primer paso, Cristo menciona, aquellos que desean seguirme, niéguese a sí mismo. Por muchos años yo me quedé pensando, orando, ¿por qué Cristo menciona que para seguirlo el primer paso es este? En su mayor sermón, el sermón de la montaña, Cristo empieza con una parte llamada las beatitudes, ¿no? Las bienaventuranzas. Y la primerita es esto, bienaventurados pobres de espíritu. Cristo empieza su mayor sermón con el mismo tema. Tú tienes que entender lo que significa ser humilde. Y tengo una sugerencia a ustedes, porque siempre pregunto, ¿por qué? Queridos, el problema del pecado en nuestro mundo empezó en el momento que no sabemos exactamente cuándo, cuando un ser criado por Dios decidió, una criatura, decidió en su corazón ser como Dios. Y básicamente lo que Cristo menciona acá es para seguirlo como maestro, como un discípulo, nosotros necesitamos caminar en la dirección opuesta, colocando al lado nuestro pensamiento, nuestros deseos egocéntricos. Lucifer tuvo su vida completamente, y hasta hoy Satanás, alrededor de sí. Lo que Cristo menciona acá es que nosotros para seguirlo, para vivir la experiencia correcta, debemos poner de lado nuestros deseos y sentimientos egocéntricos y vivir la experiencia verdadera de discipulado. Y Pablo comprendió esto. Por eso él menciona, ya no vivo más yo, pero Cristo vive en mí. Él comprendió, pero quiero concluir con esa parte. Ese verso de Lucas, Cristo empieza así. Si alguno, hay una partícula condicional. Es una invitación, no somos forzados. Es una elección que debemos hacer a cada día de seguirlo. Cristo no nos forza, nos invita. Y Pablo comprendió la importancia de a cada día decidir vivir de tal forma que Cristo habitase en él y él, no más sus deseos egocéntricos fueron colocados. Él comprendió que significaba negarse a sí mismo. Y creo que esa es la experiencia que todos necesitamos ter a cada día, de decidir seguir a Jesucristo, no nuestros deseos egoístas, pero seguir a Cristo como nuestro Salvador. Creo que ese es uno de los puntos principales de lo que significa ese sacrificio diario, la decisión de seguir a nuestro Maestro. Muchas gracias, la verdad que muy buenas consejos y cosas prácticas. Vamos a una última parte, ¿qué les parece? Sí, mira, yo quería comentar algo en lo que estaba comentando Clever, porque es muy interesante lo que él dice, y es cierto, ¿no? Y esto nos lleva a otro punto, al punto de que, de acuerdo a la Biblia, el ser humano tiene un problema, y el problema está en su naturaleza corrupta. Entonces, nosotros no podemos confiar en nuestra naturaleza para dejar guiar nuestra vida para tomar las decisiones más importantes. Entonces Dios dice, mira, si tú quieres realmente vivir una vida buena, recibir lo que yo quisiera darte, tienes que dejarme el control de tu vida por tu propio bien. Yo entiendo, no sé si esto sea en todos los puertos, pero yo entiendo que en algunos puertos, de hecho, solamente los pilotos del puerto pueden llevar un barco a ciertos lugares. Y yo creo que eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Dios me dice, mira, hay tantos peligros que tú no conoces, que tú no entiendes de ti mismo, que si tú no me das el control de tu vida, tú vas a tener problemas, vas a tener dificultades, te vas a dar golpes, y si quieres evitarte los golpes, déjame dirigir tu vida. Entonces,
el deseo de control sobre nuestra vida es un deseo de beneficio en nuestra vida. Dios no nos pide nada que nosotros no le daríamos si supiéramos los planes que Él tiene para nosotros. Y esta es la mayor batalla que enfrentamos como seres humanos. Así es. Es vivir una Exacto. dependencia constante de Dios. Es lindo, gracias Félix por esto, pero es verdad. Debemos poner en sus manos nuestra vida. Contando la historia de Jesús, pero en nuestra propia vida. Último mensaje cada uno, con un resumen tal vez. Creo que es una alegría hablar de algo que no está dentro de nosotros, que está dentro del corazón de Jesús. Y esto que está en el corazón de Jesús, en el plan de salvación, que se apodera de nosotros y llena nuestra vida, entonces nos apodera de vida también. Y cuando uno está lleno, entonces puede dar. Y aquilo que si nosotros no damos o que no damos, perdemos. Entonces, cuando no damos, también perdemos. Esta es la alegría de la salvación, compartir, porque cuando compartimos, añadimos más. Y lo mismo en este momento de crisis, en este momento de que la Universidad de Perú está tratando también sobre suicidio. Lembrémonos de Salmo 119, 50. En medio del sufrimiento, tus promesas, Señor, preservan mi vida. Amén. Qué bueno. Félix. Sí, fíjate que yo diría, en forma muy práctica, sencillamente todos los que están viendo y conocen a Jesús han tenido ya una experiencia con Él. Profunda, menos profunda, pero todos ya han tenido una experiencia con Él. Entonces, lo que hay que hacer es romper ciertas barreras, ir a ayudar al vecino, hacer amistad con el de enfrente, hacer amistad con el de la tienda, abrir nuestra esfera de influencia. Y en la medida que nosotros abrimos nuestra esfera de influencia, en la medida que hacemos más amigos, la historia de Jesús se va a ir contando. Van a surgir las oportunidades. Excelente. Y cuando llegue la oportunidad, hay que contar, hay que decir, hay que hablar de qué es lo que Jesús ha hecho conmigo. Qué precioso. Clever. Cuando hablamos la palabra Jesús, ¿qué imagen viene a nuestra mente? Muchas veces nosotros tenemos la predisposición que las personas tienen la imagen que nosotros imaginamos. Yo tengo, Pastor Quispe, una colección de cuadros de artistas de Jesucristo. Qué impresionante es ver artistas de otra cultura, el cuadro que hacen de Jesucristo. Los trazos físicos son diferentes, el color de piel es diferente. Y acá es una cosa, las personas no tienen, cuando hablamos de Cristo, la misma imagen que nosotros tenemos. Pero hoy día, principalmente con nuevas generaciones, una palabra llave para ellos es la palabra autenticidad. Y las personas hoy ven Jesucristo a través de nuestra vida. Y mi sincera oración a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes que están escuchando aquí, permitan que las personas puedan ver Jesucristo, experimentar Jesucristo a través de tu vida, de manera auténtica. Que tu vida sea compatible con tu proclamación. Que tu vida sea compatible con tu creencia, con tu fe, para que las personas puedan ver de facto en tu vida quién es tu maestro. Que Dios bendiga a todos, un placer estar acá con ustedes y que podamos vivir esa experiencia constante con nuestro Mestre Jesucristo. Amén. Quiero dar dos aplicaciones finales. Primero, para todos aquellos que ya conocimos a Jesús, hemos estado pasando tiempo con Él, hemos hecho un pacto con Él a través del bautismo. Vive como salvo, y al vivir como salvo vas a influenciar sobre otras personas, y eso va a ser la manera más práctica de contar la vida de Jesús a través de tu vida. ¿Qué te parece? Haz eso, comienza ahora. Muéstrales a las personas cómo eres y vas a ver cuán lindos resultados vas a tener. Aquellos que tal vez por primera vez ven este programa o por casualidad están, quiero decirte algo, no estás solo. Alguien escribía allí en el Facebook, un feliz sábado a pesar de que no tengo paz en estos momentos. Probablemente tú seas una de las personas. Quiero decirte que aún en casa puede haber alguien enfermo, puedas tener un familiar que has perdido esta semana.
Aún así, Dios te ama y ese amor divino tienes que aceptarlo. Pídele al Señor que te dé respuestas y Él te va a hablar. Ora y permite que el Señor realmente sea lo maravilloso que hay en tu vida. Cristo Jesús que penetre en ese corazón. Porque la única manera de reaccionar de Dios es amar. Y queremos orar por ti esta noche. Voy a pedir al doctor Clever González que nos dirija con la oración. Señor, muchas gracias por la oportunidad que tuviéramos de pasar juntos acá, disfrutando de tu compañía y aprendiendo a cómo compartir nuestra historia, nuestra experiencia, nuestro relacionamiento contigo a otras personas. De manera muy especial, bendice, Señor, nuestras vidas, a que podamos vivir de manera auténtica, que podamos tener la motivación adecuada para demostrar a las personas que la decisión que tomamos a cada día es vivir cerca de ti, vivir en obediencia y vivir segundo tu sueño a nuestra existencia. Bendice de una manera muy especial la universidad en Perú, a que sus administradores, alumnos, la facultad, que todos fueran involucrados de este espíritu, servirte de acuerdo con tu voluntad. Tómanos en tus manos, bendícenos y danos un lindo sábado a tu lado. Y esto le rogamos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a los tres. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y a todos, nos vemos el próximo viernes. Un feliz sábado. Fue por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya. Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios.